Hoy vamos a seguir con un tema muy interesante y este tema trata sobre el juzgar. No juzguéis, es el tema que vamos a estar examinando y que está precisamente basado en parte del Evangelio, o sea, el Sermón del Monte. Vamos a hacer un examen más detenido de los primeros dos versículos, o sea, versículos 1 y 2. Usted sabe perfectamente bien que uno de los desafíos que se nos presentan al tratar de vivir la vida cristiana es de llevarnos bien con la gente. El llevarnos bien con la gente es algo muy interesante y muy importante. Y no digamos el llevarnos bien entre nosotros como hermanos, como hermanas que somos. Jesús, hermanos, entendía esto y por esta razón Él dedicó gran parte del Sermón del Monte a las relaciones con los demás. Allí lo está expresando en Mateo capítulo 5, el verso 7, ya lo hemos estudiado, nada más lo recuerdo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Él dijo que fuéramos misericordiosos con los demás y que fuéramos también pacificadores. En el verso 9, allí está expresando, diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él, hermanos, instó a todos los oyentes a hacer una buena influencia. Lo hemos estudiado de los versos 13 hasta el 16. Dijo que no nos enojáramos con el hermano, sino que nos reconciliáramos con él. Lo vimos también esto en los versos 21 hasta el 26 de este capítulo 5. Entonces, Cristo, hermanos, incluso habló sobre cómo deberíamos relacionarnos con aquellos que tratan de herirnos, con aquellos que tratan de hacernos daño. Y precisamente estos son nuestros enemigos. Ahora, hermanos, llegamos a toda una sección de la enseñanza de Jesús sobre este tema. Y esta sección trata desde el verso 1 hasta el verso 12 del capítulo 7. Estos 12 versículos tienen mucho que decir acerca de cómo llevarnos bien con los demás. El Sermón del Monte, ya hemos visto, es como una luz que alumbra nuestra vida y expone nuestras debilidades. Y por eso, hermanos, al alumbrarle con la luz de la palabra de Dios en este sermón que estamos aquí presentando, puede que pasen ustedes a lo mejor algunos momentos de incomodidad. ¿Por qué algunos momentos de incomodidad? Porque la palabra de Dios nos trata así, de esa manera, en el sentido de expresarnos la realidad en relación a este tema tan importante de no juzguéis. Vamos a extraer 6 verdades del texto, o sea, 6 principios fundamentales para llevarnos bien con los demás. Por supuesto que estos 6 principios fundamentales no los vamos a desarrollar en esta clase, por decirlo así, porque es un tema bastante extenso. En esta clase vamos a abarcar únicamente el primero de ellos y solamente 2 versículos, en vista de que los
primeros dos versículos tratan sobre juzgar y precisamente, como ya lo he dicho, trata sobre el no juzgar. Vamos a comentar las 5 verdades restantes en la lección que sigue. Vamos a leer estos primeros 2 versículos de Mateo capítulo 7. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es importante, hermanos, que estudiemos esta declaración acá, porque en vista de que hay percepciones equivocadas acerca de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, se llega a posiciones extremistas. Pero veamos en primer lugar lo que Jesús mandó. Si nuestro deseo es llevarnos bien con los demás, lo primero que dijo Jesús es que debemos dejar de tener espíritu de juicio. Y el pasaje comienza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. En primer lugar, en el texto original, la fórmula usada indica que sus oyentes necesitaban dejar de tener espíritu de juicio. Hay una traducción que se lee: dejar de enjuiciar a los demás, dejar de enjuiciar a los demás. A primera vista, esta parece, hermanos, una forma negativa de comenzar una sección sobre las relaciones, una sección que termina precisamente con la regla de oro que ya hemos visto bastante, que hemos estudiado, que nos ha ayudado a mejorar también nuestras vidas. Pueda, hermanos, que Jesús haya comenzado de esta forma por varias razones. ¿Por qué se habla por estas varias razones? Y veamos pues lo que Jesús mandó. En primer lugar, Jesús lo que está haciendo, hermanos, es llenar una necesidad universal, una necesidad que se da en todo el mundo. Cristo puede haber comenzado con una advertencia acerca de juzgar, porque todos sus oyentes, o sea, todos los que estaban escuchándole, todos los que estaban aprendiendo, necesitaban esta reprensión, o mejor dicho, porque nosotros, hermanos, necesitamos esta reprensión. Y es probable que no transcurra un periodo de 24 horas sin que a lo mejor violemos el mandamiento de Jesús que se recoge aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1. Basta con desobedecerlo para echar a perder una relación con otra persona, y nada hay que la eche a perder tan rápidamente cuando se emite un juicio erróneo. Entonces, por eso es que estoy hablando, y el Señor estaba diciendo de llenar pues una necesidad universal. Pero, hermanos, veamos lo que es contrarrestar una mala influencia. ¿Qué es lo que es contrarrestar una mala influencia? Bueno, otra posibilidad es que Jesús comenzó con el tema de juzgar porque no había dejado de pensar en los escribas y los fariseos. Recordemos que desde que el Señor ya se lanza a una vida pública en su ministerio, los escribas y los fariseos no le dieron tiempo. Los escribas y los fariseos buscaban en qué hacer decaer. Ya estos que iban tratando de encontrar
Bien, vamos a Lucas en el capítulo 6. Allí tenemos un ejemplo de esta situación. Vamos a leer de los versos 1 en adelante de Lucas capítulo 6. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Miren qué claro, a fin de hallar de qué acusarle. Entonces, podemos ver que sus enemigos, entre los que se incluían los fariseos, ya estaban haciendo planes para matarlo. Vamos más adelante al Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el verso 18. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, así, hermanos, en el Sermón del Monte, Jesús hizo muchas referencias directas e indirectas a ellos. Aquí en el capítulo 5 y el versículo 20 está expresando de esta manera: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En la última parte del capítulo 5, Cristo hizo un contraste entre sus enseñanzas y las tradiciones acerca de la ley. Y estas tradiciones eran perpetuadas por los fariseos. En la primera parte del capítulo 6, Jesús habló de los hipócritas que tocaban trompeta cuando daban limosna, que oraban en las esquinas de las calles con interminables repeticiones y que deseaban que todos se dieran cuenta de cuando ayunaban. Todos habrían reconocido a los fariseos en las descripciones que hacía de ellos. Bueno, en la relación que hace Lucas del Sermón del Monte, él incluye una referencia a maestros que eran ciegos, guías de ciegos. Vamos otra vez a Lucas en el capítulo 6. Lucas en el capítulo 6, específicamente hablando allí en los versos 39 y 40, está haciendo esta referencia. Dice de esta manera: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces podemos ver pues que los escribas y fariseos eran culpables de la clase de juicio que Jesús estaba denunciando. Censuraban a grandes segmentos de la sociedad. Habían caído en esa situación. Censuraban, por ejemplo, a los recaudadores de impuestos.
censuraban a los samaritanos, censuraban a los gentiles. Además, se consideraban superiores a todos los demás, despreciaban a los demás y tenían poca compasión por ellos. Entonces, para llevarnos bien, ¿qué es lo que se aprende de esta situación? Para llevarnos bien con los demás, nuestra justicia, dice el Señor en lo que hemos estudiado y leído aquí en Mateo capítulo 5, versículo 20, dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. Entonces, como ustedes pueden ver, se da pues esta situación que el Señor trata de contrarrestar una mala influencia. Y hermanos, eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Cuando hay una mala influencia, tenemos que contrarrestar esa mala influencia, por supuesto, con la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, también tenemos que entender que el Señor habla de eliminar un aspecto negativo. Puede que Jesús haya comenzado de esta forma porque Él deseaba eliminar el aspecto negativo de las relaciones antes de entrar en lo positivo. Hay un dicho que dice de esta manera, que antes de plantar flores, a veces tenemos que arrancar malezas. Miren qué bonito. Antes de plantar flores, a veces tenemos que arrancar malezas. Y esa es una situación bien clara. Cuando lo malo está presente, hay que quitar lo malo. Porque si no se quita lo malo, entonces va a crecer en una situación corrupta, en una situación en la cual no hay verdaderamente la relación espiritual que se debe tener. Entonces, por la razón que fuera, esta fue la manera como el Señor Jesús comenzó: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero yo sigo viendo, hermanos, aspectos bien importantes en relación a esta declaración. Hemos visto en la declaración anterior que he hecho, en esta parte, lo que Jesús mandó. Pero quiero que ahora entremos a ver lo que Jesús no dio a entender. Eso es bien importante, hermanos. Lo que Jesús no dio a entender. Ustedes se dan cuenta que el hombre de pensamientos mundanos y que es podemos decir, un analfabeto bíblico. Hay muchas personas letradas, hay muchas personas intelectuales, hay muchas personas que conocen de letras, conocen del campo en el cual se desenvuelven, pero muchas de estas personas y la gran mayoría son analfabetos bíblicos, o sea, no conocen de la palabra de Dios. Entonces, este hombre de pensamientos mundanos y que es analfabeto bíblico, conoce a lo mejor un puñado de pasajes. Hay muchas personas que han oído, han memorizado, repiten frases bíblicas, pero nada más para aprovecharse en determinadas circunstancias, para valerse y poner el dedo a las personas que trazamos la palabra de nuestro Señor. Y este, hermanos, es uno de los que especialmente domina. El hombre que se vale de esta situación se agarra de esta declaración que está aquí en el verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, quizás les puedo decir que por la experiencia que se ha dado en el correr de Dios, que ha sido de labios de los culpables o también de los que se
que más a menudo se oyen estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque estas personas interpretan estas palabras de modo que dan a entender que no debemos decirle a nadie que está mal. La persona anda mal, pues hay que ande mal. No le tenemos que decir nada que ande mal. No le tenemos que advertir de las funestas consecuencias que aguardan al pecador no arrepentido y que no cambia su conducta. No tenemos que entrar a este campo. O sea, cada quien tiene que hacer lo que le venga en gana. Pero la interrogante ¿es esto lo que Jesús se proponía enseñar? Pues yo le digo claramente que no. Antes de hacer notar lo que la palabra juzgar significa, hermanos, aquí en Mateo capítulo 7, verso 1, quiero recalcar lo que no significa. Eso es bien importante, hermanos. Quiero recalcar lo que no significa. No es que esta palabra esté en contra, por ejemplo, de los juicios civiles. Imagínense, hermano, como no hay que juzgar a nadie, pues cada persona haga lo que haga, la maldad que haga, el delito que haga, pues no hay que juzgarla. Si así se interpreta la declaración no juzguéis. No es que el Señor esté en contra, hermanos, de los juicios civiles. En vista de que la Biblia no se contradice, las palabras de Jesús no significan que deberíamos desechar los juicios civiles, o sea, los juicios de los tribunales de la tierra. Dios, hermanos, les dio a los gobiernos el derecho de juzgar. Si leemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, allí toca un punto muy interesante. En el capítulo 2, específicamente los versos 13 y 14, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermano, esa es la realidad. Yo siempre he puesto este ejemplo. Si yo violo una ley de tránsito y el policía de tránsito me para y me dice: señor, usted violó la ley de tránsito, sobrepasó la doble raya amarilla o se pasó el semáforo en rojo, pues yo tengo que aceptar esa reprensión y aceptar la pena que corresponde a esa situación. Yo tengo que obedecerle. O sea, el Señor permite a las autoridades ejercer precisamente el cumplimiento de las leyes civiles. En Tito, en el capítulo 3 y el versículo 1, también se expresa algo parecido. Tito capítulo 3 y el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a todas buenas obras. Entonces, cuando el Señor aquí está diciendo no juzguéis, Él no está en contra de los juicios civiles, no está en contra de las autoridades civiles. Entonces, hay otra situación que hay que tomar en cuenta. No juzguéis. Mire, como el Señor dice no juzguéis para que no seáis juzgados, entonces mire, aquel hermano que anda en pecado, aquel hermano que anda mal, no, hermano, ¿por qué lo vamos a juzgar? Si la palabra de Dios dice que no juzguéis, mal es esa situación.
No es que deba abolirse, hermanos, la disciplina de la iglesia. Hay quienes responderán diciendo, por supuesto, que el pasaje no se ocupa de juicios civiles. A quienes censura es a las congregaciones o a los ancianos, si la iglesia tiene ancianos, por juzgar a alguno de sus miembros y por decir que estos miembros o este miembro anda mal y debe ser disciplinado, debe de ser corregido. Hermanos, no solamente los inconversos opinan de esta forma, sino que también hay cristianos dentro de la iglesia que piensan así, de esta manera. Bueno, como ya lo dije y lo repito, la Biblia no se contradice a sí misma, nunca, hermano. Por lo tanto, en Mateo capítulo 7, versículo 1, no enseña que no debemos ejercer disciplina como iglesia. Jesús, que dijo, no juzguéis, también nos enseñó a ejercer disciplina como iglesia. Miren lo que dice, y yo les recuerdo nada más, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en los versos 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, hermano, cuando envió al Espíritu Santo para guiar a los apóstoles a toda la verdad, Él inspiró a Pablo y a otros para revelar poderosas enseñanzas sobre la necesidad de que la iglesia ejerza la disciplina. Y ahí lo tenemos, lo conocemos demasiado bien, vale la pena recordarlo. Aquí en 1 Corintios capítulo 5, verso 5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que entender pues que no juzguéis en ningún momento, está coartando la libertad de que un hermano, una hermana que ande en pecado, se le corrija su pecado de tal manera que se arrepienta para poder salvar su alma. También, hermanos, no, la frase no juzguéis no es que censure los juicios personales. O sea, no juzguéis. Usted no me puede juzgar a mí, hermano. Usted no me puede decir nada. Pues porque esa es la situación que se toma cuando hay una situación anómala, que se quiere corregir a un hermano, un cristiano, una cristiana, por problemas dentro de la iglesia. Y estoy hablando más que todo en la censura de los juicios personales. Tal vez haya quien responda diciendo, pueda que el pasaje no se refiera a la disciplina de la iglesia, pero por lo menos enseña que como miembros en particular, le diga a usted que no tenemos derecho de decirle a nadie que tiene problemas morales, ni mucho menos que tiene problemas espirituales. Y esto se da, hermanos, se da esta situación. Por eso, hermanos, una vez más debo recalcar que la Biblia no se contradice a sí misma. Confirmado esto, sabemos que Mateo capítulo no enseña que no debemos hacer juicios
acerca de otras personas. En la próxima clase que vamos a estudiar, vamos a ver más de cerca esta frase que el Señor dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, no podemos obedecer este mandamiento sin hacer juicios acerca de quiénes son los perros y quiénes son los cerdos, porque el Señor lo está diciendo claramente, hermanos. Si usted ha cumplido las asignaciones de lectura, entonces sabrá que Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, advierte de los falsos profetas, y dice que podemos conocer a estos por el fruto de sus obras. Miren lo que dice. Leamos Mateo capítulo 7, versos 15 hasta el 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver pues que se da la advertencia de los falsos profetas y dice claramente que podemos conocer a estos por el fruto de sus obras. Por sus frutos los conoceréis. A veces los enseñadores de la palabra de Dios, o sea, los predicadores, dicen: no somos jueces sino inspectores de frutos. Si el espacio lo permitiéramos, podríamos mirar otros pasajes en los cuales constantemente se nos exige, hermanos, que hagamos juicio acerca de otros. Por ejemplo, miren lo que dice en Romanos en el capítulo 16, el verso 17. Romanos capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, noten, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver claramente que el no juzguéis no nos está enseñando en ningún momento, nos está diciendo que nosotros no podemos censurar como juicios personales a aquellos que andan procediendo mal. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos dio a entender, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús nos dio a entender aquí en este versículo 1, donde dice: no juzguéis? Bueno, después de haber recalcado lo que la palabra juzgar no significa, todavía, hermanos, necesitamos responder a la pregunta: ¿qué es lo que realmente significa? ¿Qué es lo que significa esta situación de no juzgar? A eso vamos. La palabra del idioma griego que se traduce por juzgar es la palabra krino, de la cual obtenemos la palabra criticar. Y mire, a lo más oír usted la palabra criticar, a lo mejor usted ya pensó en el sentido de la crítica, en el sentido destructivo. Por lo general consideramos que la palabra criticar es de tendencia o de un significado negativo, y no es así. Esta palabra criticar
significa, hermanos, señalar los defectos de otros en el sentido negativo. Sin embargo, no es exactamente esa declaración de señalar los defectos de otros, sino, hermanos, que la palabra criticar más que todo significa evaluar. Significa evaluar. Cuando usted critica en el buen sentido de la palabra, usted está evaluando. Nosotros vamos a seguir usando la palabra criticar en el mejor sentido, y en el mejor sentido y en el mejor propósito, la palabra criticar es evaluar. Entonces, pueda darse que esta evaluación puede ser negativa o puede ser positiva, puede ser buena o puede ser mala, puede ser destructiva o puede ser constructiva. Jesús mismo le dijo a un grupo de oyentes que juzgaran con justo juicio. Volviendo otra vez a Mateo, miren lo que dice en el verso 24 del capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 1, por lo tanto, no es un mandamiento universal en contra de hacer juicios hacia los demás. No es un mandamiento que esté limitando esa situación. ¿Ven? La facultad crítica que Dios puso dentro de nosotros constituye una de las muchas características que a nosotros se nos distingue de los animales. Cuando criticamos, estamos evaluando, porque tenemos el raciocinio, porque tenemos esa capacidad. Por supuesto que la característica más importante que distingue a los seres humanos de los animales es que cada uno de nosotros fue hecho a la imagen de Dios y tiene un alma inmortal. Entonces, podemos sopesar evidencia, podemos evaluar, podemos hacer juicios con el buen propósito, con ese buen propósito. Sin embargo, las palabras de Jesús enseñan que hay cierta clase de juicio que debemos evitar. Eso es bien claro. No vamos a agotar este tema, pero quiero insinuarle varios aspectos de juicio que Jesús sí condena. Y aquí es donde la luz que avergüenza, mencionada anteriormente, expone nuestro corazón, hermanos, y expone nuestra vida. Y ahora se lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que nos puede avergonzar y quedar mal en la situación del juzgar? Bueno, en primer lugar, cuando hacemos un juicio parcializado. Usted sabe que hay un defecto corriente, y un defecto corriente es dejar que nuestros antecedentes y prejuicios y preferencias influyan en nuestro juicio. Y muchas veces esto es difícil evitar. Por ejemplo, se habla de que los griegos de la antigüedad a veces llevaban a cabo los juicios importantes en la oscuridad, con el fin de dejarse llevar únicamente por los hechos, con aquello que favorecía la situación que ellos querían que se diera así, de esa forma. Los estudiosos conocidos como sociólogos dicen que una razón por la que muchos tienen un espíritu de crítica radica en que adolecen de baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima? Bueno, el complejo de inferioridad.
¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno tiene baja autoestima, o sea, el complejo de inferioridad, tiene dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones, hermanos? O hacen un esfuerzo por levantarse, o hacen caer a los demás. Esta es la situación que se presenta. Y lamentablemente muchos hallan más fácil hacer esto último, o sea, hacer caer a los demás. Y esto, hermanos, se da cuando hay un juicio parcializado. Pero hay otra cosa, hermanos, que tenemos que entender de lo que Jesús dio a entender y que no quiere que vaya en esta situación del juicio, cuando el juicio es infundado. A menudo juzgamos a la ligera, sin conocer toda la verdad, sin conocer toda la totalidad de la situación de la cual queremos formar parte. Algunos de nosotros podemos tomar media docena de evidencias o no evidencias y construir toda una acusación. Puede que no tengamos una información completa acerca de lo que en realidad sucedió. Pueda, hermanos, que no entendamos los antecedentes ni los motivos de la persona que es acusada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nos podemos sumar a esta situación sin realmente tener los suficientes elementos de juicio. Puede que no sepamos si esa era su costumbre, o a lo mejor nosotros pueda que sepamos si realmente ese fue su comportamiento habitual. Entonces, cuando Jesús mandó a la multitud diciendo, juzgar con justo juicio, Él primero dijo, no juzguéis según las apariencias. Y ahí lo dice en Mateo capítulo 7 y el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ven? Esta situación, hermanos, tenemos que entenderla claramente, y miren lo que dice en Juan, en el capítulo 7 y el versículo 24. Dice, hablando de esta situación bien clara, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Luego, hermanos, pasa el Señor a considerar de esta situación un juicio imposible. A menudo cuando juzgamos a alguien tratamos de juzgar sus motivos. Y en vista de que no somos Jesús, que nos revela la palabra de Dios, que sabía lo que había en el hombre, no hay manera de estar seguros de los motivos de otros. Podemos decir, hizo esto o aquello, pero no podemos decir con certeza, porque ¿qué persona percibe, sabe y entiende lo que pasa por los pensamientos del hombre, sino el mismo espíritu del hombre que está en él? Y esto lo dice en 1 Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Sin embargo, oímos opiniones como esa persona se cree tal cosa, esa persona se cree realmente alguien. Cuán a menudo hacemos juicios acerca de los motivos de los demás. Yo quiero ilustrar esto cuando oímos una declaración de un hermano o de una hermana. Hermanos, yo les digo una cosa que es muy bíblica y muy espiritual. Cuando oímos de otro hermano o de otra hermana
hermana algo negativo, usted dígale a ese hermano o hermana: mire hermano, yo le aconsejo que eso que me está diciendo, vaya donde ese hermano que usted me lo está diciendo y expréseselo a él. Expréseselo a él, porque eso es lo que la palabra de Dios le manda a hacer. Por eso, hermanos, tenemos que entender que también en esto se da un juicio poco comprensivo. Jesús también estaba censurando la costumbre de interpretar de la peor manera posible lo que la gente hace, en lugar de interpretarlo de la mejor manera. La traducción de 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 7, miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice que el amor siempre está deseoso, en otras palabras, hermanos, de creer lo mejor. Es cierto que podemos conocer a una persona por lo que hace. Sin embargo, a menudo sus acciones están sujetas, o por lo menos, dos diferentes interpretaciones, una buena y otra mala. Cuando así sucede, ¿qué interpretación es la que generalmente le damos a lo que esa persona ha hecho? Tenemos que entender, hermanos, que nuestra actitud debe ser la mejor actitud para el juicio para con los demás. Y la última que quiero tomar en cuenta, hermanos, es acerca del juicio severo. Como resultado de las formas negativas de juzgar que se han enumerado, a veces somos severos, a veces, hermanos, somos implacables en nuestros juicios, cuando deberíamos atemperar nuestros juicios con una real misericordia y con un real amor. Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 4, verso 8, miren qué hermoso lo que dice el apóstol Pedro: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, termino diciéndoles esto, que llevarse bien con los demás es en gran parte un asunto de espíritu, un asunto de espíritu. Por un lado, hay un espíritu amoroso, un espíritu comprensivo, un espíritu, hermanos, que piensa lo mejor y que trata de levantar y ayudar. Ese es el mejor espíritu que deberíamos de tener siempre. Pero por otro lado, hay un espíritu severo, hay un espíritu poco comprensivo de crítica que se regocija cuando ve que alguien recibe en las palabras que nosotros bien entendemos y bien conocemos, cuando recibe su merecido. Hermanos, que esa actitud no sea la nuestra, porque esa es una actitud carnal. Que a nosotros nos interese que el juicio que las personas reciben, que los cristianos también, que las cristianas, sea un juicio en acuerdo a la voluntad absoluta de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y continuamos en la próxima clase.